Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a este análisis de villanos fanmade para Marvel Champions. En este caso voy a analizar a Wanda Desatada, esta bruja escarlata que tuve el placer de diseñar como parte de la segunda campaña fanmade, que a fecha de grabación de este vídeo pues todavía sigue en desarrollo, aunque ya le queda bastante poquito para estar finiquitada. El primer vídeo de este canal, si no recuerdo mal, fue en Tabletop, puede ser, jugando contra Wanda Desatada, pero bueno, de aquel vídeo hace ya unos cuantos meses, y si todavía me trabo y veis que ranqué un poquito y demás, pues imaginad todavía en aquel primer vídeo del canal, ¿no? ¿Qué deciros sobre este escenario? Si me conocéis un poquito de haberme visto ya en algún vídeo, sabréis que le doy bastante peso a la temática. Y esa temática, por supuesto, cuando diseño algo, intento que se refleje también en la propia mecánica del escenario, tanto así que este villano tiene dos formas diferentes de ser derrotado. Vamos a verlo, a analizar las distintas cartas que ofrece y variantes y todo esto, y pues vamos a intentar comprenderla un poquito y a explicaros un poquito de qué va. Empezamos, por supuesto, por las cartas de villano. Normalmente tienen tres fases, ya sabéis que algunos tienen la fase A y la fase B, ¿no? Hay distintas variantes, ¿no? Pero en este caso hay fase A y fase B, en función de si estamos jugando en experto o no. Vemos que nos dice que Wanda Desatada es un conjunto de 24 cartas, ¿de acuerdo? Siendo esta la primera y, por supuesto, la cara B la segunda carta. En cualquier caso, más o menos simplemente son una permutación de los atributos, ¿vale? Siendo 2 de plan y 2 de ataque, 3 de plan y 3 de ataque en su versión de experto. Vamos a coger, por ejemplo, el de normal simplemente y, como digo, el de experto, imaginad que suele ser un poquito parecido, pero pues lo típico de intentando incrementar un poquito la dificultad. Esta villana, ya sea en cualquiera de sus fases A o B, tiene dos caras, ¿de acuerdo? Tiene su fase desatada y su fase vulnerable. Vamos a empezar por la desatada, que nos indica que tiene 2 de plan, 2 de ataque, y nos llama la atención ya que nos indica que tiene vida infinita. En cuanto a sus rasgos, tiene caos místico y desatada, y la interrupción obligada que nos dice que cuando Bruja Escarlata, véase ella, vaya a sufrir daño, en lugar de eso quitemos un contador de caos del entorno intocable. Y después tenemos otra interrupción obligada, que esta hace referencia a los atributos de planificación y de ataque, que dice que cuando Wanda ataque o ejecute el plan, coloquemos un contador de caos en el entorno intocable, ¿de acuerdo? De manera que para poder quitar contadores ya vemos que tendremos que hacerle daño, todo el daño que le hagamos supondrá un único contador, de manera que tendremos que intentar dosificar fuerzas, no porque le hagamos 8 vamos a quitar 8 contadores, y cuando ella nos ataque, además, como nos está haciendo magia del caos, ¿no? Pues iremos colocando más contadores de caos sobre el entorno intocable. Pasamos a la otra fase y vemos que tiene caos místico y en este caso vulnerable. En este caso la vida ya indica que son 6 por jugador. Y respecto a los atributos vemos que tiene una estrella, tanto en planificación como en ataque, y nos indica que cuando se muestre esta carta pone en juego el entorno salvar a Wanda, ¿vale? Eso ahora vemos un poquito de qué va, ya digo, ahora seguiremos comentando las cartas, estamos empezando por el propio villano en sí. Y nos dice respuesta obligada, haciendo mención a la estrellita de los atributos, y nos dice que después de que Wanda ataque o ejecute el plan, coloquemos 2 contadores por jugador de caos en el entorno intocable. De manera que cuando consigamos de alguna manera, ¿no? Bien sea en principio parece que cada vez que le hagamos daño iremos quitando contadores de caos, ¿no? Cuando consigamos de alguna manera que se dé la vuelta, ¿de acuerdo? Pondremos en juego el entorno salvar a Wanda y tendremos que intentar hacerle cosas en ese turno. ¿Por qué? Porque si en el momento en el que le toque ejecutar el plan o atacar, va a colocar 2 contadores de nuevo en el entorno intocable y se va a volver a dar la vuelta en esta fase desatada con vida infinita y todo el rollo. En este modo experto, como decíamos, simplemente pues suben los atributos y poquito más, en realidad, porque ya con lo de los atributos tiene bastante, no coge más contadores ni nada de esto. Sí que cambia que en su versión vulnerable, en lugar de 2 contadores por jugador, cuando haga ataque o ejecute el plan, esta va a colocar de 4, ¿vale? Vamos a pasar directamente ya a lo que sería el plan principal, ¿vale? Que simplemente tiene una única fase, la fase 1, A y B, por supuesto, pero la fase 1, que nos dice contenido Bruja Escarlata A1, Wanda Maximoff A2, Bruja Escarlata B1 y Wanda Maximoff B2 para modo experto. Conjuntos de Wanda Desatada y normal. Y un conjunto adicional recomendado, Realidades Paralelas. Esto es un conjunto de encuentros también fanmade, diseñé 2, ¿vale? Uno que te recomienda per se siempre, que es este de Realidades Paralelas, que es un conjunto de planes secundarios, que ahora después lo veremos, y otro de Mundo Ideal. Este en principio es
no tenéis por qué añadirlo, pero por temas de campaña, pues sí que venía incluido. Entonces, bueno, pues aquí lo tendremos y por supuesto después también lo veremos. Nos indica, lo primero, que pongamos en juego Intocable, Realidad en Peligro y apartemos el entorno Salvar a Wanda, que ya hemos visto que entrará en juego una vez que alcancemos esa segunda fase del personaje. Y después, cuando le demos la vuelta, vemos que tenemos 9 de umbral por jugador, el texto de ambientación de Wanda ha perdido el control de sus poderes y está desatando el caos. 0 de amenaza inicial, 1 extra en la fase 1 del turno de villano por cada jugador, y que nos dice que al final de la fase de jugadores, si este plan no tiene amenaza, quitemos un contador de caos del entorno intocable. De manera que de alguna manera que este plan vaya a 0 como el caos. Caos desatado se llama el plan, ¿no? Pues como el caos está un poquito más frenadito, nos va a ayudar en ese entorno intocable. Vamos a ver ese entorno porque se nos ha hablado ya bastante de él, ¿vale? En principio tenemos estas 3 cartas que parecen importantes, según se nos indicaba aquí, que son el entorno intocable, el entorno Salvar a Wanda y el plan secundario Realidad en Peligro. Empezando por este entorno intocable, nos viene que es una carta que empieza en juego de inicio y dice: esta carta empieza con 4 más 4 por jugador contadores de caos. Y respuesta obligada: después de que entre en juego una carta con el rasgo caos, quita un contador de caos de esta carta. Esto significa que cada vez que entre en juego, ya sea como carta de aumento o como carta que directamente se queda sobre la mesa, una carta con rasgo caos, como Wanda está utilizando magia del caos, su poder decrece. Entonces los contadores de intocable que hay aquí, ¿no? Los contadores de caos sobre este intocable también van decreciendo. Cuando se carga para atacarte o hacer lo que sea, colocaremos 1, pero si una carta tiene ese rasgo caos, como está usando caos, se pierde. Es a lo que voy con el tema de la temática. Y después tenemos la interrupción obligada, que indica que cuando no haya contadores sobre esta carta, le demos la vuelta al villano, ¿vale? Ya sabemos que cuando esta carta se quede sin contadores, este va a ser el modo que tengamos de conseguir que pase de desatada a vulnerable. Durante su fase desatada no vamos a poder hacer nada, ¿de acuerdo? No vamos a poder dañarla. Simplemente tendremos que atacarla para ir quitando contadores de aquí e ir lidiando con la cantidad de cosas que pues, el villano nos vaya arrojando, ¿no? Después tenemos este plan secundario, Realidad en Peligro, que tiene 1 de amenaza por jugador y dice no más héroes, inicio y permanente. Y dice, después de que se quite un contador de caos de intocable, ponemos 1 de amenaza sobre este plan. Luego, si hay 8 más 2 por jugador de amenaza sobre este plan, los jugadores pierden la partida. De manera que además de que el caos se vaya desatando en este plan principal, tendremos que tener cuidado de que los contadores de caos que vayan desapareciendo del entorno intocable no van a desaparecer sin más, sino que la realidad poco a poco se va a ver en peligro. ¿Por qué? Porque va a estar, como digo, pues está como en esa vorágine de caos y demás y todo el rollo, ¿no? Se va como cargando, eso hace que mientras esté cargado y tenga mucho caos a su alrededor, sea intocable, pero a medida que va utilizando cosas que le requieran caos, esa magia a su alrededor se va disipando, se va volviendo un poquito más vulnerable, pero el caos en la realidad, digamos, en el ambiente, ¿no? Pues es mayor y pues la realidad pues corre peligro, ¿no? Según la carta. Entonces, claro, esta carta es un segundo plan principal, digamos, que tenemos ahí en juego, que no es un plan principal porque es secundario, nos permite cierto respiro porque tiene cierta amenaza, incluso que juguemos en un único jugador. No es una cosa que tenga un umbral bajito, pero sí que nos va a obligar un poco a estar activos y a calcular muy bien cada cuánto quitamos contadores de intocable, porque a lo mejor justo podemos hacerle un combo y tal, pero aquí no hemos podido quitar amenaza, entonces si le quitamos contadores de intocable se van a aplicar aquí, puede ser que perdamos la partida, ¿no? Entonces le va a dar un poquito de, como digo, pues esa salsilla, ¿no? Esa complicación extra. Y, continuando con el tema de la temática, ¿por qué digo que este escenario tiene 2 formas de vencerse? Porque ya hemos visto una manera de conseguir que pase desatada a vulnerable a través de este entorno intocable y que en esta segunda fase, ¿no? En este vulnerable, pues aquí ya, teniendo 6 de vida por jugador, sí que más o menos nos la podemos quitar de en medio más o menos fácil, ¿no? Lo complicado va a ser llegar hasta aquí. Pero esta no es la única manera que tenemos de vencer al villano a golpes y ya está, porque podemos, por supuesto, golpearla, ¿no? Hasta, por mal que suene, hasta cargárnoslo como hace cualquier personaje en cualquier cómic o en cualquier peliculita, ¿no? Pero también tenemos esta opción de salvar a Wanda, que es este entorno que se nos pone en juego una vez que consigamos esta carta, ¿no? De villano con el rasgo vulnerable, que nos indica que mientras no haya contadores de caos sobre el entorno intocable, podemos intervenir sobre esta carta con nuestro valor de intervención. Y luego colocamos tantos contadores de salvación como la intervención del personaje. Es decir, aquí en este entorno
podremos agotarnos para intervenir, pero en lugar de quitar amenaza, digamos que la colocaremos, ¿vale? No serán amenazas, sino contadores de salvación, pero nos entendemos. Y cuando haya 5 más 5 por jugador, contadores de salvación sobre esta carta, los jugadores salvan a Wanda y ganan la partida. ¿Por qué? Porque Wanda, en el fondo, no está en sus cabales. Entonces tú puedes intentar resistir todo ese caos que te está creando, ¿no? Y acabar con ella, sea como sea, o puedes de una manera más complicada, pero quizá más heroica, ¿no? Que es salvarla en lugar de cargártela. Claro, eso te cuesta más, pero tienes esa doble vertiente, tienes esas dos opciones. O bien puedes derrotarla, o bien puedes salvarla. Como digo, como este escenario lo diseñé en un principio para una campaña, pues ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de la temática, que vaya muy hilado, ¿no? Ya habéis visto un poco a Null, por ejemplo, en el canal también lo habéis visto a Dragon Simbionte, ¿no? Como mezclo ahí la temática con el tema de dominar a Venom y todo esto también. Entonces, como esto al final fue un escenario que diseñé, igual que todos estos, en realidad todos los escenarios que he diseñado los he hecho para una campaña, ¿no? Y luego de ahí, pues ya intento que funcionen siempre por sí mismos perfectamente, pero la idea principal y el dónde los quiero encuadrar, pues parto de esa premisa de la campaña. Y claro, me interesaba que temáticamente, que mecánicamente, perdón, también se viese eso que pretendo reflejar a través de la historia. Entonces, en función de lo que ocurra, ya no solo si ganas o pierdes, o si juegas una carta o si no, sino incluso el cómo derrotas a un villano pueda afectar en esa campaña. Vamos a pasar ya a ver el resto de cartas que componen el mazo y después pues veremos los conjuntos estos añadidos. De igual modo que se hace en el propio juego oficial, que cuando sale un héroe y luego salen aliados, salen en distintos tipos de carta, ¿no? O de personaje, cogen una mecánica e intentan replicarla, ¿no? Si por ejemplo un personaje hace mucho daño en área, luego sale como aliado, normalmente también tendrá alguna cosa parecida, ¿no? O va a tecnologías, o hace cosas de aéreo, o cosas similares. Entonces, yo intenté basarme para este escenario también, con su propio mazo, en las mecánicas que te plantea el personaje de Wanda dentro del propio Marvel Champions, que ya sabéis que es un poco, pues, jugar de esa manera un poquito arbitraria, entre comillas, puedes controlar tú la partida y que luego no sea tan arbitraria, por supuesto, pero sí que juega un poco con jugar con el mazo del villano, con chetarte mucho, con robar más cartas de la cuenta y demás. Y esto pues es un poco lo mismo, pero desde el punto de vista de que tú, en lugar de como héroe hacérselo al villano, el villano te lo hace a ti como héroe, ¿no? Entonces vamos a empezar por estas 3 copias de escudo de energía, ¿de acuerdo? Que es una carta parecida a la que tiene Wanda, ¿no? Ella también tiene sus propios escudos. Son esbirros, ¿de acuerdo? Con 2 iconos de aumento y luego uno de estos que te dice que hagas algo, que nunca me acuerdo cómo se llaman. Y vemos que tiene ni planificación ni ataque, es decir, este esbirro en mesa no nos va a hacer nada, en principio. Tiene 2 de vida y el rasgo caos, de manera que como esto es una cosa hecha con magia del caos, recordemos que le quitará contadores de caos del entorno intocable y pasarán a la realidad en peligro porque, bueno, pues estará poniendo, pues, caos, ¿no?, en el ambiente. Sí que es cierto que puede parecer un escenario a priori un poquito lioso, ¿vale? Porque a lo mejor estáis viendo que hay varios planes y varias cosas, luego no lo es tanto, ¿vale? Sí que es cierto que no es de los más sencillos, está claro que Rhino es mucho más sencillo que esto, por ejemplo, ¿no? Rhino es más sencillo que cualquiera, pero es cierto que un hombre de arena, por ejemplo, es más sencillo, porque no tienes que llevar pues tantas cosas puestas. Pero luego no se hace tampoco tan complicado porque una vez que lo entiendes y que ves que simplemente es saca carta de caos, como este caso, este tiene rasgo caos, pues quitaríamos uno y pasa de aquí a aquí, y ya está, en realidad no tiene tanto geleo. Es saca caos, se pone, no saca, se quita, ¿sabes? No sé qué. Y una vez que has echado la primera partidita que le tienes un poquito medido, no pasa tanto. Se os puede olvidar, como todo, ¿vale? A mí mismo lo he diseñado yo, lo he creado y como tengo la cabeza que tengo, que se me olvida de todo en todas las partidas, si habéis visto alguna en el canal, pues ya lo sabéis, pues puede ser que se os olvide, pero tampoco pasa nada ni se muere nadie, o sea, si se os olvida, pues se os olvida y ya está, ¿no? Seguimos con nuestra vida y tan contentos. Con lo que seguimos es con la carta, que tiene rasgo guardia, ¿de acuerdo? Bueno, rasgo, la palabra clave guardia. De manera que mientras esto está aquí, como Wanda está con escudo, pues no le podemos pegar a ella. Pero además nos dice que, después de derrotar a este esbirro, quitemos un contador de caos del entorno intocable. De manera que cuando nos lo carguemos, quitaremos uno de intocable. De manera que, entre que cuando sale nos quita uno y que cuando nos lo carguemos vamos a quitar otro, ya estaremos quitando 2 contadores si nos lo cargamos. En cuanto al icono de aumento este, nos dice que si nos sale como aumento, además de potenciárnoslo en 2, pues nos lo pongamos enfrentado a nosotros. Estos son cartas, pues eso, de fastidiarte un poquito de te quiero hacer un ataque, no, pero como tiene esa vorágine de caos y de magia a su alrededor, pues no le puedes atacar, porque tiene pues estas cartas, ¿no? O sea, tiene estos escudos a su alrededor. Y pues claro, pues me sale justo un balanceo con patada, pues a lo mejor te sale esto y te ha fastidiado la jugada, está claro.
Pero bueno, a lo mejor puedes intentar golpearle 2 y luego hacérselo de otra manera, si es que quieres vencerlo de esa manera, porque es complicado, pero el juego, el escenario, mejor dicho, te ofrece muchas alternativas para poder subsanarlo. Y aunque parece complejo, pero no es injusto, que es una cosa que quería que tampoco fuera complicado por ser complicado y por putear al jugador, que no es una cosa que apetezca ni que sea agradable cuando lo estás jugando. Entonces, pues, es justo, está balanceado, pero claro, pues tiene sus cositas de Bruja Escarlata, ¿no? Pasamos a 2 copias de Mente Trastornada, que es una perfidia que tiene un icono de aumento y otro de estos que nos dice que cuando salga pues mostremos la carta, y nos dice que cuando se muestre esta carta coloquemos 2 contadores por jugador de caos en el entorno intocable, de manera que nuestra Mente Trastornada nos va a sacar más caos. Vemos que no tiene el rasgo caos, entonces no va a suponernos quitar contadores del entorno, sino que directamente nos va a colocar 2 por jugador. Como decía, intenta emular ciertas mecánicas del personaje como héroe, ¿no? Entonces también tenemos pues 3 copias de Maleficio, esta perfidia que tiene 2 iconos de aumento, el rasgo caos, de manera que cuando salga sí que nos supondrá un contador menos de intocable hacia realidad en peligro, y que nos dice que cuando se muestre esta carta, barajemos esta carta en nuestro mazo. Y cuando esta carta llegue a nuestra mano, tendremos que coger una de las 3 opciones que nos da y devolverla a nuestro mazo y volver a barajarlo. Y tendremos que o agotar a nuestro héroe, o descartar cartas de tu mano cuyo coste sume 3 o más, o sufrir 2 de daño indirecto. De manera que vemos que esta es una carta de esas que te las meten en el mazo y ya no te sueltan hasta el final de la partida, salvo que tengas alguna carta de estas antiperfidias o algo de esto, que nos va a estar pues molestando bastante. Pero claro, es un poco arbitrario, pero nos va a estar ahí puñeteando desde el principio de la partida, ¿no? Bueno, desde el principio, desde el momento en el que nos salga. Después tenemos 2 copias de estas de Desintegración Molecular, también con rasgo caos y en este caso 3 iconos de aumento. Y nos dice que cuando se muestra esta carta, el villano te ataca con +1 de ataque. No le daremos ninguna carta de aumento para esta activación, pero este ataque no puede ser defendido por tu superhéroe. Es decir, este ataque te lo vas a comer sí o sí. Si esta carta te sale, te va a hacer 2 +1 de 3. No lo vas a poder defender, porque te va a hacer ahí una desintegración mágica que es indefendible. Con tu superhéroe, porque sí lo puedes defender con un aliado o con otro personaje. Pero, dice, si este daño es defendido por otro personaje, retiraremos del juego a ese personaje. Es decir, o nos comemos el daño o ese otro personaje que nos defienda va fuera. Esto supone también, por tu superhéroe, que si te defiende un compañero, por ejemplo, ese compañero va fuera de la partida automáticamente. Es un poco el equivalente al no más mutantes, ¿no? Dentro del juego, que por supuesto como no iba a meterlo y era algo rollo que sea muy determinante en la partida, ¿no? Que tú lo veas y digas, puff, porque claro, si te sale te pega de 3, pero incluso como aumento con sus 3 iconos no es poca broma. Después tenemos 2 copias de otra perfidia, Recuerdos Borrosos, esta con 2 iconos de aumento, también rasgo caos, que nos dice que cuando se muestre esta carta, descartemos la primera carta del mazo de encuentros, y si el número de iconos de aumentos es 1, descartamos una carta de tu mano a tu elección. Si es 2, colocamos 2 de amenaza en el plan principal, y si es 3 o más, sufrimos tanto daño como iconos de aumento hayamos descartado. De manera que si son 3, nos comemos 3 de daño o lo que saquemos. Si son 2, 2 de amenaza. Y si es 1, perdemos una carta. Con esos recuerdos borrosos. ¿Por qué? Porque no termina, como está un poquito que no está en su mejor momento, no está lúcida, pues no termina tampoco de afianzarnos. Después tenemos este No Más Héroes, ¿de acuerdo? Es, pues de nuevo, otra adaptación del No Más Mutantes, pero en este caso como no tiene por qué que juegues con mutantes, porque claro, si tú estás jugando, imagínate, con Thor y te dice No Más Mutantes, pues te rompe un poco, ¿no? Es como, bueno, a mí me da un poco igual, en principio. Entonces, pues lo he cambiado a No Más Héroes y ya está, no pasa nada tampoco. Esta carta tiene 2 iconos de aumento, es un accesorio que se vincula al villano, por supuesto, y que nos dice: cada jugador escoge un aliado en juego y lo pone enfrentado así como si fuera un esbirro, ignorando su cuadro de texto. Si no hay aliados en juego, cada jugador busca uno en su mazo de jugador, pila de descartes, y lo pone enfrentado a él. Esto lo que hace es que básicamente te convierte un aliado en un esbirro, ¿vale? Sin más. Después de derrotar a los aliados convertidos en esbirros, devuelve esta carta al mazo de encuentros y barájalo. Y esto es lo interesante, que no sale y se va, sino que esto se queda vinculado al villano cuando te cargues a los esbirros, porque es cada jugador. O sea, esto si sale afecta a todos. Cuando te cargues a todos los esbirros se vuelve a barajar en el mazo, de manera que no vas a estar del todo seguro mientras esta carta esté por ahí pululando, ¿no? No vas a estar seguro bajando aliados, porque en cualquier momento te los quita. Después tenemos esta carta, que es una carta a doble cara, ¿de acuerdo? La cara A, digamos que sería esta, ¿vale? Tú la jugarías así, entonces cuando te salga, pues haces
y la ves, sin más, y vemos que es esta posesión demoníaca, ¿vale? Vemos que es otro accesorio que le da más 2 de plan, más 2 de ataque, y que luego pues tiene 2 iconos de aumento y que nos dice que si sale como aumento le vinculemos esta carta directamente pues al villano. Nos dice vincular esta carta al villano y como respuesta obligada nos indica que después de que le quitemos un contador de caos al entorno intocable, coloquemos un contador sobre esta carta y luego, si hay 3 contadores sobre esta carta, dale la vuelta. Es decir, para quitarnos esto que la está potenciando bastante con esta posesión demoníaca, tenemos que quitar 3 contadores. Que puede parecer fácil, por si vas con agresividad y tienes ahí un combo guay, pero depende de cómo se te dé la partida, es una potenciación bastante chunga, porque tampoco es que pegue de poco, tiene atributos de 2 y 2, más lo que saque, que ya estés viendo que no son precisamente tampoco pocos iconos de aumento, nos va a estar perjudicando bastante, y si le sale esto que además la potencia, pueden ser un turno o 2 turnos hasta que nos la quitemos bastante complicados. En cualquier caso, cuando le demos la vuelta a la carta, veremos a Catón, o Chitón, o como lo llaméis vosotros en concreto, que es pues este esbirro de 3 de planificación, 3 de ataque y 6 de vida por jugador. Tiene rasgos caos místico, élite y demonio, y bueno, y todos los que les queráis poner también, ¿no? Vemos que viene con firmeza, así que no se va a poder ni aturdir ni confundir ni nada, es chitón, ¿vale? Entonces, bueno. Y vemos que en ataque tiene una estrellita que se refleja en esta interrupción obligada que dice que cuando este esbirro ataque, pues sus ataques ganan brutalidad. Y después de derrotar a este esbirro, te da la opción, puedes quitar 3 contadores de caos del entorno intocable y retiramos del juego directamente esta carta. De manera que esta va a salir, pero si conseguimos quitarla y cargarnos a este señor, pues no nos va a molestar más el resto de la partida. Lo de puedes, que no es una obligación, es sencillamente porque, como comentaba, habrá veces que quitar contadores de aquí no nos venga bien, porque recordad que no se pierden, sino que van en realidad en peligro. Entonces tú imagínate que estás con este señor que va súper apurado, y que de repente para cargártelo tienes que hacer esto y justo no has podido intervenir porque has tenido que estar gestionando a este señor, más Wanda, más 1000 cosas que te van a ir saliendo, y claro, al cargártelo te pone 3 aquí y directamente pierdes la partida. Entonces, en todas las partidas de testeo, cuando este señor salía y te veías obligado, resultaba que era demasiado. Wanda te pone muchas cosas, que si el escudo, que si te planifica, que si te hace no sé qué, que si lo otro, que si accesorios, que si perfidia, que si se activa, que si historias, hace muchas cosas. Y esto se sentía más como una acción injusta, en realidad, más que como una satisfacción de haberte quitado en medio pues al señor de los demonios, ¿no? Entonces, pues ya está. Pues sencillamente se quedó como que puedes, de manera optativa, y la verdad que el escenario funcionó bastante mejor a partir de ese momento. Y en todos los testeos, incluso cuando salía, ya era un poco un respiro, porque había veces que efectivamente tú decidías quitarlo, pero había veces que no. Después tenemos ya... Vamos terminando, nos quedan poquitas cartas, este accesorio de conocimiento prohibido que le da más 1 de ataque, un icono de aumento y si nos sale como aumento además se la vinculamos al villano. Como veis, su conjunto de encuentros es bastante fuerte, porque no son pocas las cartas que tienen varios iconos de aumento, normalmente todas tienen, creo que todas, no hay ninguna que tenga 0, ¿vale? Como mínimo tienen 1, pero incluso las que tienen 1, luego te dice que muestres la carta y que hagas lo que te indica. Entonces sabes que salvo que estés jugando en normal y te toca alguna carta de estas flojitas, siempre te va a colocar de 3 de plano, te va a pegar de 3, pero además te va a hacer algo más. Entonces es un villano bastante complicado en ese sentido, pero claro, me parecía obvio, quiero decir, es Wanda en momento de máximo apogeo de poder, ¿no? Pues claro, tiene que ser complicado. Pero bueno, esta carta dice, acción de héroe, agota tu héroe y coloca una amenaza sobre el plan principal para quitar esta carta. En principio podría no parecer mucho, pero como digo, te hace tantas cosas que el tener que agotarte y colocar una amenaza es suficiente castigo, ¿vale? Y aunque parezca que no, que dices, bueno, es poquito, no es tanto. Cuando la juguéis veréis que en el fondo, ya digo, es bastante, pero os va a interesar porque no solo le da 1 de ataque, sino que le va a incrementar en 1 todos los iconos que saque. Entonces es una carta que vais a querer quitaros de en medio cuanto antes, pero... ya digo, como ya es suficientemente poderosa y suficientemente cosas hace durante la partida, pues de repente elevarle a la enésima potencia cada cosa que hacía, pues tampoco era una solución, sino más... era precisamente lo que hacía que el escenario no funcionase. Tenemos otro accesorio que también le da más 1 ataque, este monstruo interior, también con 2 iconos de aumento, y rasgo caos, que dice que se la vinculemos al villano, y que mientras esta carta esté en juego, el villano no puede darse la vuelta a su fase con el rasgo vulnerable. O sea que mientras este esté aquí, ya vemos que va a tener 2 más 1, 3 más lo que saque. Y aunque no haya icono sobre intocable, esta va a seguir en juego. Y nos indica en interrupción obligada que cuando vaya a quitarse un contador de caos del entorno intocable,
en lugar de eso coloquemos un contador sobre esta carta y luego si hay 3 contadores sobre esta carta, pues la descartemos. Como digo, pues es un poco ese pinchacito constante que te va dando el personaje, ¿no? Ese desgaste. A mí de pequeño, una escena, no tanto la peli, sino la escena en concreto de X-Men 3, ¿vale? Al final cuando Jean Grey, que está como ahí que se le va la pinza y tiene ahí una tormenta a su alrededor y están todos caídos, y va lo viendo como que se le medio acerca y se va desintegrando a medida que se va regenerando y todo el rollo. Pues esa era una escena que yo tenía en mi cabeza mientras diseñaba esto, ¿no? Yo quería que se pareciese un poco a eso, al personaje que se le ha ido totalmente la pinza, está en el cenit de su poder, y tú tienes que ir lidiando con todo ese desgaste que te va a ir haciendo para poder vencerla. Y claro, puedes hacer como hace él en la peli, de que se la carga, ¿no? Bueno, sin todo spoiler, bueno, es una peli de hace 20 años, yo qué sé. Y es X-Men 3, tampoco se destripa al padrino. O puedes, por supuesto, intentar salvarla, que aunque te cueste más, pero al final pues también tendrás otra serie de recompensas. En la partida pues podrás decir simplemente que la has vencido de esa manera, de otra manera distinta, también te va a dar rejugabilidad, aunque tampoco es que sea algo de lo que vaya a caso el juego, aunque solo se puedan vencer a base de golpes. También depende del villano, ¿no? Estoy generalizando mucho, pero quiero decir que aunque solo se puedan vencer de una única manera, pues tampoco hace el juego menos rejugable, pero esta teniendo 2, pues sí que te va a permitir un poquito cambiar las estrategias incluso aún más, ¿no? O esa es la idea. Y ya solo quedan estas 2 cartas, que son iguales, ¿vale? 2 copias de este plan secundario, Caos Liberado, con un icono en aumento, y con, bueno, que nos dice que si sale como aumento, pongamos en juego esta carta. Tiene 4 de amenaza por jugador, el texto descriptivo que dice dejadme en paz, y luego dice que cuando se muestre esta carta coloquemos un contador de caos en el entorno intocable, y además tiene el icono de crisis. Cosa que va a ser importante porque, bueno, ya estamos viendo que es un personaje bastante activo. Ya vemos que siempre que nos pegue o que nos ejecute el plan, nos va a hacer además alguna cosa adicional. Además esto rompe un poquito la mecánica. No es que rompa un poquito la mecánica, sino que va a intentar romperle la estrategia al jugador. Hemos visto que el plan principal nos decía que si esto está sin amenaza, pues directamente quitaremos un contador de intocable. Entonces, claro, poniendo esto aquí con crisis, no vamos a poder quitar esto aquí. Sobre todo en esos primeros turnos en los que la mesa está un poquito más vacía, nos va a interesar no solo hacer algún pequeño daño para ir quitando contadores de aquí, sino que esto esté a 0 para intentar que en los primeros turnos esto de intocable tenga cuantos menos contadores mejor, porque luego la partida se va a ir complicando y arrastrar todos esos contadores extra, ¿no? Pues se complica bastante. Entonces vemos que es un personaje que entra directamente en sinergia con las mecánicas que te propone el héroe, ¿no? Tiene ese rollo de... En el caso del héroe, pues juega con descartar cartas del villano y en función del número de iconos de aumento, pues hace una cosa u otra, de colocarle cosas, de robarle, de anticiparte, ese tipo de cosas, y a ti también te está haciendo algo parecido con sus cartas, ¿no? También tiene sus escudos que te están paralizando ataques, tiene un montón de planes y de historias que nos van a complicar las cosas también, ¿no? Y por si faltaban planes, pues el conjunto con el que indica que introduzcamos, además de este propio de Wanda Desatada, es este de realidades paralelas. Que, por supuesto, entrando ya no solo en la temática de la campaña y demás, sino en el propio medio original del cómic, ¿no? Pues tenemos distintos planes que hacen alusión a distintas sagas, distintas líneas temporales, distintos multiversos, como queréis llamar, ¿no? En este caso todos creo que son más o menos el mismo, ¿vale? Simplemente cambia un poco la estética, pero no es una complicación súper mayor. Ya digo, lo más complicado que tiene este personaje es su propio mazo, pero esto sí que es cierto que lo apoya y también, ya estoy viendo por aquí este icono de aceleración, te intenta romper un poquito esa pequeña ayuda que te da, que es dejar este plan a 0. Empezamos por este viejo mundo, que es este plan secundario, que dice no podemos salvar al mundo, pasé muchos años intentándolo, ¿no? ¿Qué mundo puede ser este? Pues el del viejo Logan, por supuesto. Vemos que tiene la respuesta obligada, después de que termine la fase de jugadores, colocamos un contador de caos en el entorno intocable, y tiene 2 de amenaza. Vemos después este Marvel Zombies, que es pues otro más de lo mismo, ¿no? Cuando salga sin aumento simplemente se pone en juego, y cuando termine la fase de jugadores colocamos también un entorno de caos sobre intocable, o sea, un contador de caos sobre intocable. También tiene aceleración. Este mundo de Dinastía de M, dice ni siquiera cuando lo tenéis todo podéis evitar venir y arruinarme la vida, ¿no? Frase que dice en el cómic. Después de que termine la fase de jugadores, pues lo mismo. En general los planes hacen todos lo mismo, ¿de acuerdo? Pero simplemente por darle variedad. Y también, bueno, juega un poquito, ya digo, por la propia cosa de la temática, a anticiparse y a ver distintas alternativas temporales que pueden ocurrir o
si no se consigue parar a la muchacha en ese momento, o de cosas que pueden incluso llegar a venir en el futuro, como estos Vengadores pro registro. Dice, alabad a los héroes más poderosos de la Tierra, ¿no? Sin más, ya digo, los planes en general en sí mismos son iguales, los efectos que tienen, pero sí que varía un poquito la ilustración y esa temática, sobre todo para reforzar esa temática. Podría haber puesto 5 copias del mismo, pero me parecía más interesante variarlo un poquito y hacerle también un pequeño guiño al jugador en caso de que, bueno, pues se decida hacer la campaña cuando la campaña acabe llegando, y si no lo juega nadie y solo juego yo, pues bueno, pues yo me quedo también más a gusto así viendo variedad. Y por último tenemos pues esta era de Ultron, ¿no? Pues ya digo, otro mundo, otra mención a futuro, otra pildorita de lo que se podrá venir en el futuro, ¿no? Como digo, este conjunto de encuentros sí que te especifica aquí en el plan, que es el que te recomienda que lo introduzcas. Tienes que introducirle uno adicional y te recomienda ese, por supuesto lo podéis variar. Y otro que le podéis incluir, que este lo diseñé como decía al principio por el tema de la campaña, es este de Mundo Ideal, ¿vale? Es un conjunto que se basa principalmente en esbirros y una perfidia, empezando por esta Quimera de Mercurio, un esbirro de 1 de plan, 2 de ataque y 3 de vida. Rasgos caos y dinastía de M, ataque veloz y guardia, ¿vale? O sea, complicadete también, ya lo estamos viendo. Además tiene un icono de aumento y, como todos, creo, no, bueno, no todos. Bueno, en este caso este esbirro pensaba que sí lo pasaba con todos, pero no, recordaba mal. Este esbirro, si nos sale como aumento, además se nos coloca. Mercurio es muy rápido y llega, le potencia la acción y además se nos pone delante, ¿no? Para proteger a su hermana. Dice respuesta obligada, después de derrotar a este esbirro, quitamos un contador de caos del entorno intocable. En este caso sí que estamos obligados. Después tenemos Quimera de Wiccan, Caos Dinastía de M, 1 de plan, 2 de ataque, 3 de vida, un icono de aumento, y dice que cuando un ataque de este esbirro te inflija daño, descarta la primera carta de tu mazo de jugador. Y después de derrotarlo, quitamos un contador de caos del entorno intocable. Todas estas cartas de caos que nos las cargamos y quitan caos, normalmente quitan dos, una por aparecer y una al irse. Como digo también, para balancear esa estrategia, ¿no? El otro de sus hijos, ¿no? Quimera de Veloz. 1 y 1 de ataque, o sea, 1 de plan, 1 de ataque, 2 de vida, sí. Caos y Dinastía de M y ataque veloz. Y después de que lo derrotemos, pues quitamos también un contador del entorno intocable. Después tenemos Quimera de Magneto, 1 de plan, 2 de ataque, 3 de vida. Un aumento y, si nos sale como aumento, este sí que entra en juego como esbirro. Y lo mismo, cuando lo derrotemos, pues conseguiremos quitar un icono adicional de caos del entorno intocable. Y por último, esta perfidia Dinastía de M, también con rasgo caos, 2 iconos de aumento, que nos dice que cuando se muestra esta carta busquemos un esbirro con el rasgo Dinastía de M en el mazo de encuentros y la pelea de descartes y lo pongamos enfrentado a nosotros. Pues ya estáis viendo que se trata de un escenario, ¿no? Con la temática bastante afianzada, o al menos eso se ha intentado, que es bastante potente. La verdad, es un escenario exigente, de esos que tienes que meditar muy bien qué hacer en cada turno, porque hace muchas cosas. Ya digo, la principal fortaleza de este escenario es que siempre, si estés jugando ya en experto o en normal 2, que además todas las cartas tienen mínimo un icono de aumento, pues ya es la locura, ¿no? Pero incluso en normal vais a tener poquitas cartas en las que no te aumente algo. Pero al margen de lo que te aumente, normalmente te va a hacer algo más. Ya digo, el 99% de los casos te va a ejecutar el plan o a pegar y además te va a hacer otra cosa. Entonces eso castiga bastante. Es una sensación de desgaste contra el escenario bastante guay. Bastante guay. Creo que es una sensación un poquito distinta, ¿no?, respecto a otros escenarios, y que el hecho de que se pueda vencer de dos maneras diferentes puede hacer que te enfoques de una manera o de otra. No es un escenario complicado. Puedes complicarte tú la vida si quieres optar por salvarla. Si quieres ir a pegarle daño, pues con un escenario, o sea, con un mazo, de agresividad muy enfocado en prepararte varias veces, o incluso con un Mercurio, si jugásemos con un Mercurio, que estás todo el rato pegando de uno, es muy fácil porque te puedes preparar muchas veces y en un turno puedes quitar muchos contadores, ¿no?, por poner un ejemplo. Pero esto está diseñado porque precisamente normalmente tendemos a cuanto más poderoso mejor el ataque, pero en este caso, por muy poderoso que sea el ataque, va a dar igual porque nada puede hacer frente al poder de esta señora. Entonces eso pretendía también que se reflejase en sus mecánicas. Y no mucho más. Ya veis que, como comentaba antes, pues en general adapta tanto poderes que tiene el propio personaje, o que le hemos visto en el cómic, o bueno, también en las pelis, ¿no?, o sobre todo en su versión de héroe, con la que puedes jugar en el propio Marvel Champions, ¿no? Las adapta y las cambia un poquito, hace alguna alusión a ciertos momentos o poderes que tiene en ciertas etapas o cosas concretas.
Y en general es un personaje al que, ya digo, la idea que yo manejaba en su momento era el de un personaje que te está desgastando constantemente y que es una lucha, una carrera de fondo. De te aguanto, te quito un poquito, te aguanto, te quito un poquito, te aguanto, te quito un poquito, y ahora que flaqueas, ahora es cuando te lo suelto todo y acabo contigo. Porque en el fondo, si conseguís darle la vuelta, no tiene mucha vida. Tiene 6 por jugador, es normal, y si os vais a experto tiene 12, ¿vale? Que tampoco es ninguna locura. A lo mejor ese 12 en experto sí que puede ser que se os complique más. Pero 6, pero bueno, también es experto, ¿no? Pero quiero decir, 6 de vida, en principio, no son muy complicados. Si os estáis guardando esa carta un poquito más potente para este momento, seguramente en el turno en el que consigáis dar la vuelta os la carguéis, muy probablemente. Incluso aunque no tengáis una carta súper potente, tendréis un par que puedan más o menos sinergizar, o vuestro personaje tendrá 2 de ataque, a lo mejor en 3 turnos la tenéis, porque una vez que esto quede a 0, cuando vuelva no va a volver con todos los contadores, sino que va a volver con 2, os va a costar menos tiempo, seguramente, quitar los contadores, o incluso a lo mejor os puede salir gratis si tenéis la suerte de que le empiecen a salir esas cartas de caos en la que vale que se va a activar de una manera adicional, pero te va a quitar un contador, entonces ya no van a quedar 2, va a quedar 1. Si tú consigues pegarle una vez, ya se vuelve a dar la vuelta, si consigues hacerle algo, ¿sabes? O sea, esa virtud que tiene el propio villano, de que además de que te pega o te ejecuta el plan, te va a hacer algo adicional, no entra en saco roto porque también va a permitirte darte un pequeño respiro quitando cartas de aquí para que tú puedas avanzar la partida. No sé si me explico. De todos modos, como comento, hay un vídeo ya en el canal en el que me enfrento con Doctor Extraño a ella. Fue el primer vídeo porque coincidió... Bueno, no coincidió. La peli de Doctor Extraño, la 2, la del multiverso de la locura, se estrenó hace tiempo ya. Pero bueno, intentando emular un poquito la película, pues hice ese enfrentamiento. Quizá otra cosa interesante pueda ser enfrentar a Wanda con Wanda, ¿no? Esa puede ser una partida interesante que a lo mejor sí que os molaría ver. Enfrentar al propio héroe contra esta versión de Wanda. Así que si os apetece verlo, como siempre, dejadmelo en los comentarios y yo pues ya haré la partidita más adelante y os la pondré para que la podáis ver. Por supuesto, si os apetece probarlo ya sabéis dónde podéis encontrarlo, ¿no? En Grupo Triskelion y todo esto, el enlace a Discord y todo el rollo, ya sabéis. Me repito más que el ajo, siempre lo digo, pero bueno, por si acaso alguien entra de nuevo justo en este vídeo, pues que lo sepa. Y no mucho más, ya he comentado un poquito el escenario, hemos visto un poquito todas sus cartas, cuáles son, digamos, un poquito sus fortalezas, ¿vale? Cuál es la estrategia un poquito a seguir. Ya digo, podéis ser más agresivos para intentar quitar esto, o bien podéis optar, por ejemplo, por una estrategia más de intervención, jugando con esos mazos de intervención en el que luego haces daño, como por ejemplo con cartas como más maña que fuerza y todo este tipo de cosas, para ir quitando amenaza de aquí, pero en el momento en el que conseguimos sacar esta carta y que Wanda esté vulnerable, en lugar de cargárnosla, podamos venirnos aquí. Es un escenario en el que la estrategia que tú quieras afrontar va a variar en función de cómo quieras vencerla. Y creo que es ahí precisamente su virtud, ¿no? Pero como digo, eso ya queda a discreción vuestra un poquito, ver qué estrategia queréis seguir en función de cómo queréis vencerla o cómo la hayáis vencido ya, porque me consta que muchos de vosotros la habéis podido jugar ya, porque este personaje lleva ya unos meses acabado. Pues eso, cuando subí el primer vídeo, hace unos meses ya estaba acabado y desde entonces me consta que me habéis comentado que varios de vosotros la habéis jugado y demás. Entonces, bueno, pues comentadme qué tal las conclusiones con este personaje y que otros personajes que hayáis visto por el Discord, o sean míos o no, os molaría ver por aquí, que los analizásemos y demás, ¿no? Pues sin mucho más que deciros, podemos dejar este capítulo de hoy de analizando al villano por aquí. Ya hemos comentado un poquito todo y ya está. Ya solo queda que me comentéis si os ha gustado, si no os ha gustado. Y pues si la habéis probado, pues eso, cómo os dio a vosotros la partida. Y bueno, si la queréis probar, pues ya sabéis dónde está. Por último, como siempre, agradeceros pues que nos dediquéis un ratillo de vuestro tiempo. Si os gusta además, pues ya sabéis, comentad pues qué nuevos villanos y demás cosas queréis ver, otros personajes que os gustaría que analizáramos, incluso personajes oficiales, ¿no? Si os apetece también que hablemos de personajes oficiales, que es cierto que a lo mejor sí que son más accesibles, no más accesibles, pero que a lo mejor sí que los tiene más gente y os suenan más que ver esto, que a lo mejor decir, bueno, pues yo esto no lo voy a jugar, ¿no? Yo qué sé. Cualquier cosa que os apetezca comentar, pues ahí lo tenéis. Y del mismo modo, si os mola este tipo de vídeos, este tipo de contenido, pues también lo podéis apoyar con me gustilla y esas cosas, o suscribiéndoos para estar un poquito pendientes de los próximos que vayan llegando y demás. Y si no, pues oye, sin ningún tipo de problema. Nos vemos en la próxima, un saludo, chao.